Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 6 de julio de 2025. Son las 8:19, 7:19 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿aguantará Sánchez hasta el final de la legislatura? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Está siendo un fin de semana intenso, muy intenso además en cuanto a lo político, porque el Comité Federal del Partido Socialista se celebró ayer en Madrid y terminó después de más de 8 horas en las que muchas intervenciones cerraron filas con el presidente del Gobierno y el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez. El líder socialista consiguió hacer visible el apoyo de su partido a su determinación de continuar al frente del Gobierno, pese a los indicios de corrupción contra sus hombres de confianza, como José Luis Ábalos y como Santos Cerdán. Pero, eso sí, ayer tuvo que escuchar cara a cara críticas directas y críticas bastante duras del presidente de Castilla-La Mancha, de Emiliano García Paje. Le pidió que se someta a una cuestión de confianza directamente, le dijo, o que convoque elecciones de forma inmediata. Unas palabras, eso sí, contra las que se movilizaron varios ministros, salieron en defensa de Pedro Sánchez. Por ejemplo, Óscar Puente cargó contra la hipocresía del presidente castellano-manchego, quien no pudo defenderse porque pidió el turno de palabra por alusiones, pero no le dejaron intervenir a Emiliano García Paje. La jornada del Comité Federal ya arrancó mal, además, Manuel, porque se vio como otro hombre de confianza de Pedro Sánchez abandonó el partido. Era Paco Salazar. Renunciaba a sus cargos en el partido y en el gobierno tras las informaciones sobre comportamientos inadecuados con mujeres. Vamos a conocer todo lo que sucedió ayer en Madrid con Rubén Fernández, que estuvo muy atento de todo lo que sucedió en este comité. Rubén, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, comité accidentado, que comenzó con las acusaciones por comportamiento sexual inadecuado publicadas en el diario.es contra el que iba a ser uno de los adjuntos a la secretaria de organización, Paco Salazar, y que obligó a retirar su nombre y a expulsarlo de una ejecutiva en la que, en cambio, se ha reubicado al que fuera número 2 de Santos Cerdán, Juanfran Serrano, como secretario de Política Municipal. Unos cambios cosméticos que fueron respaldados por más de 300 votos a favor y solo 1 en contra. Durante su discurso, Pedro Sánchez se ha limitado a asegurar que continuará al frente del partido y no asumir sus responsabilidades por el caso Cerdán. Yo soy consciente de mi deber como secretario general y como presidente del Gobierno de España. Vosotros y vosotras me elegisteis como capitán de este barco. Y el capitán no se desentiende cuando viene mal. Solo el varón de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, se ha mostrado crítico, dándole a Sánchez como alternativa convocar una cuestión de confianza o elecciones. Voy a escuchar al presidente del Gobierno con la mejor intención de saber cuál es su disposición y qué salida ofrece. Creo sinceramente que la única salida que no puede tener el PSOE es esconder la cabeza debajo del ala o aplicar paños calientes en una situación así. Si esa es la mejor salida, lo que queda por venir siempre será peor que lo que ya tenemos. Eso no gustó a algunos ministros. Ángel Víctor Torres lo criticó y Óscar Puente fue más allá al llamar hipócrita a Paje. Si estamos en minoría y es evidente por qué hay tanto nerviosismo, respondían fuentes del PSOE de Castilla-La Mancha que lamentan que se hubiesen saltado cualquier tipo de precedente, ya que los miembros de la Ejecutiva como Puente no pueden intervenir en el Comité Federal. Gracias, Rubén. Los importantes cambios. Bueno, presidenta del Partido Socialista continúa siendo Cristina Narbona, secretaria general Pedro Sánchez Pérez Castejón, vicesecretaria general María Jesús Montero, secretaria de Organización y Acción Electoral va a ser Rebeca Torró y la portavocía va a recaer en Montse Mínguez en lugar de Esther Peña, que era la actual portavoz del Partido Socialista. De las novedades también tenemos Secretaría de Política Municipal Juan Francisco Serrano Martínez. Y, por cierto, también una de las novedades entra como vocal Antonio Hernando
Vera. Estas son las sustituciones y los cambios más destacados dentro del Partido Socialista. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda del Gobierno, ayer, Yolanda Díaz, aseguró que el Partido Socialista sigue en shock respecto al presunto caso de corrupción que ha afectado a algunos de sus dirigentes, como el último secretario de organización, Santos Cerdán. Ayer estuvo en una de las manifestaciones del orgullo y esto es lo que dijo. El Partido Popular y el Partido Socialista no han transmitido ninguna medida para regenerar democráticamente nuestro país. Ninguna. Ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. El Partido Socialista sigue en shock. No comprende lo que está pasando. Y lo volvemos a reiterar. La ciudadanía quiere que gobernemos, que peguemos un giro social, que defendamos y avancemos como país, pero quiere que ese giro social se produzca. Pues ahí tenemos el resultado del Comité Federal del Partido Socialista, en donde una vez más ha sido respaldado Pedro Sánchez, a la búlgara, sin sin oposición de ningún tipo. Sí, es cierto, Page levantó la voz, fue el único que se atrevió a criticar allí en público, entre sus compañeros, al amo y señor del PSOE, amo y señor de las Españas. Pero nadie más. Todo el mundo ha respaldado a Pedro Sánchez. Será por casualidad, porque más del 95% de los cargos orgánicos del partido viven del Estado, y viven muy bien, colocados a dedo por Pedrito, en diferentes organismos, gobiernos, secretarías de Estado, empresas públicas, todos colocados. Y sus familiares también, y sus amiguitas, sus sobris, sus amantes, tal y como hemos descubierto en los últimos meses. Están todos comprados, paniaguados, dependiendo del dinero público, de nuestro dinero. Pedro Sánchez dice que él es el capitán del barco y que no lo va a abandonar. Vaya pedazo de hipócrita, vaya pedazo de cínico, de mentiroso, de miserable. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes ninguna responsabilidad? ¿Que con pedir perdón ya es suficiente? Resulta que has escogido a 2 secretarios de organización, que son el número 2 del partido, involucrados en un escándalo de magnitud sin precedentes, con el cobro de comisiones, presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública, con lo cual existe la necesidad de que haya complicidad por parte de miembros del gobierno y basta con pedir perdón. Suficiente. Ya hemos actuado con contundencia, dice Pedro. Con contundencia. ¿Ah, sí? ¿Con contundencia? Sabiendo además, como sabía, que había corrupción dentro de su organización, porque él mismo se encargó de advertir, según Ábalos, él mismo se encargó de advertir de que Koldo estaba siendo investigado por la UCO. Qué cosas, ¿verdad? Y a pesar de que ya era un rumor, más que un rumor, un clamor, todas las escandaleras, toda la suciedad, la basura que estaba dentro del Partido Socialista, rescató a Ábalos en las listas para las elecciones generales del 23, lo metió en las listas, lo aforó, lo blindó, lo mantuvo, y lo mismo con Santos Cerdán. Lo mismo, a pesar de que la prensa llevaba ya meses publicando que, bueno, pues que presuntamente había cobrado sobres, había cobrado comisiones, que la UCO lo estaba investigando, no hizo nada. Nada. 2 secretarios de organización, 2, no 1, 2. Los que estaban con él en el Peugeot, en la banda del Peugeot, y él no se enteró de nada. Pues bien, es una indignidad que se mantenga todavía en el cargo. El único cambio posible para resolver esta situación dentro del PSOE es la dimisión del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, y que se haga a un lado para dejar paso a otro. Porque aquí solo caben 2 opciones. O Pedro Sánchez lo sabía y por lo tanto es cómplice de esta presunta trama corrupta dentro del PSOE y del gobierno, e incluso con la posibilidad de haber participado en la misma, o no se enteró realmente de nada y entonces estamos
ante un lelo de dimensiones bíblicas. Y ya no sé qué es peor. Si tener a un presidente del gobierno cómplice de una trama corrupta o a un presidente del gobierno que es lelo, que no se entera de nada. Me da que Pedro Sánchez puede ser muchas cosas, pero lelo, me da que no. Esto es lo que sucedió en el Partido Socialista. Pedro Sánchez, como hemos visto, no asumió ningún tipo de responsabilidad política y hemos escuchado también a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que de momento amenazan, pero se niegan a abandonar el Gobierno de coalición y, como comentamos ayer, se limitan a esperar y a escuchar a Pedro Sánchez en ese pleno extraordinario que hablará sobre corrupción la semana que viene en el Congreso de los Diputados. Pero mientras, el Partido Popular celebraba también, y continúa hoy, su Comité Ejecutivo Nacional. Alberto Núñez Feijóo ha sido reelegido presidente del partido con el 99,24% de los votos. Feijóo ha anunciado además una doble tarea. La primera, parar, dice, el deterioro de las instituciones de nuestra democracia, y la segunda aseguró que es garantizar con las leyes que sean necesarias para que ningún presidente del gobierno pueda volver a deteriorarlas, en alusión a la situación que se está viviendo a día de hoy con Pedro Sánchez y cómo está colonizando y deteriorando las instituciones de nuestro país. Además, Feijóo ha asumido el encargo de intentar robar votos a Vox y al Partido Socialista y se fija el objetivo en alcanzar esos 10 millones de votos. Hoy, como decimos, ese comité del Partido Popular va a continuar la cita a las 11:30 de la mañana. Maite Loureiro, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Alberto Núñez Feijóo cierra este domingo el 21º Congreso del PP, que se ha celebrado en un claro clima preelectoral, dada la catarsis del PSOE, con Pedro Sánchez atravesando su peor momento político. Renovado el equipo de dirección, con Alma Ezcurra como perfil en alza y Miguel Tellado asumiendo todo el peso orgánico, el partido exhibe unidad frente a la crisis socialista que pretenden aprovechar para ensanchar la base por el centro. Vamos a romper con todos los disparates que estamos viviendo, pero no desde el extremo contrario, sino desde todo lo opuesto, es decir, desde la vocación de servicio, desde el sentido común, desde la honestidad. ¿Y sabéis por qué? Porque a mentiras nos ganan ellos, a cesiones nos ganan ellos, a maniobras que ganen ellos, a propaganda que ganen ellos, a enfrentar a los españoles que ganen ellos, pero a valores, a convicciones, a servicio y a democracia los vamos a arrasar. Feijóo promete reconstruir el país y fía su éxito a lograr el cambio tras el recuento electoral. Yo no soy ni nunca seré fundamentalista. Defiendo la centralidad porque no es renuncia, es compromiso con la mayoría, es sentido común y es una aspiración de la que no desisto. ¿Sabéis cuál? Volver a ser un partido de 10 millones de votantes. Este es el objetivo, queridos amigos. Lo demás es la explicación y el trabajo para conseguirlo. En la cita de este domingo habrá presencia del líder de UGT, Pepe Álvarez, en un gesto al electorado de izquierdas al que siguen apelando para intentar llegar a los 10 millones de votantes. Gracias, Maite. Pues esos son los cambios más importantes. Secretario General Miguel Tellado y la nueva portavoz en el Congreso de los Diputados, en vez de Miguel Tellado, va a ser Esther Muñoz. También, en cuanto a las vicesecretarías, en el organigrama quedaría, Manuel, conformado en los cambios más importantes: coordinación sectorial, Alma Ezcurra, y Cuca Gamarra pasa a regeneración institucional. Por cierto, también en el Partido Popular Europeo se queda Dolors Montserrat como secretaria general. Estos son básicamente los cambios más importantes. Y como secretario general del Partido Popular en el Senado, Javier Arenas. Bueno, pues cambio, renovación en la cúpula, en la cúpula ejecutiva del Partido Popular, en la ejecutiva del PP, principal partido de la oposición. El balance en general es positivo. Yo destaco especialmente la elección de Miguel Tellado como secretario de organización del partido. Es una muy buena elección. Creo que Tellado ha demostrado la fuerza, el carisma, el enfoque necesario, correcto, para estos tiempos que corren. También la elección de Esther Muñoz como portavoz, también muy buena elección. Lo mismo cabe decir de la entrada en la ejecutiva de Cayetana Álvarez de Toledo. Y desde luego también, como vicesecretaria, Alma Ezcurra, con un grandísimo talento, eurodiputada y un grandísimo talento, procedente de
la Asamblea del Partido Popular de Madrid. Pero no todos son aciertos. ¿Qué narices pinta todavía en la ejecutiva del Partido Popular González Pons? Que es un horror, un desastre. ¿Qué pinta Borja Semper? Que prácticamente podría militar en el Partido Socialista. ¿Qué pinta Alberto Nadal como responsable del área económica del partido? Alberto Nadal, que formó parte del desastroso gobierno de Mariano Rajoy. Un socialdemócrata de medio pelo. Pues mala elección también. Pero en general, como digo, a los mandos del partido, junto con Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado a un lado, Esther Muñoz a otro, y Alma Azcurra. Estos tres son un trío realmente potente y sólido para hacer la oposición que realmente necesita este país para hacer frente al sanchismo. Una línea un poco más dura que la que se venía desempeñando hasta ahora. Y luego está el viaje al centro, que esto es lo de siempre. Alberto Núñez Feijóo pues quiere recuperar el centro político, pero es que el centro político no es nada. Y eso significa renunciar a la batalla de las ideas, a la batalla ideológica. Ojalá que no, porque esa es la batalla esencial. Al socialismo solo se le puede combatir proponiendo una alternativa sólida, firme, y una alternativa real al socialismo. La alternativa al socialismo no es más socialismo, o un socialismo light. Es una alternativa liberal conservadora, de verdad, con firmeza y con convicción. El centro es la nada en política. Y vamos con más noticias, porque además de estos congresos, Partido Popular y Partido Socialista, sigue siendo noticia, como no puede ser de otra manera, el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, quien ha pasado ya su sexta noche en la cárcel, desde que el pasado lunes el juez decretó su ingreso en prisión. Ese mismo día defendió ante el instructor del caso Koldo en el Supremo que era inocente y aseguró que ni él ni el PSOE se habían llevado ni un solo euro, dijo literalmente, de las presuntas mordidas a cambio de obra pública. Además denunció que su único delito había sido ayudar a formar un gobierno de izquierdas, declarándose víctima de una persecución política. Pese a no ser ya parte del partido, sí se trata de una estratagema similar a la que el propio Cerdán contribuyó a diseñar junto a varios fontaneros al servicio del Partido Socialista para tratar de desactivar varias causas judiciales que atemorizaban al Ejecutivo, entre ellas el entonces llamado caso Koldo, posteriormente denominado caso Ábalos, y en el que precisamente Santos Cerdán ha terminado en la cárcel. En prisión ha recibido además, ayer lo estuvimos comentando aquí en la Trinchera de Llamas, la visita no solo de su abogado, sino también de otro abogado distinto, de Jacobo Teijelo, otro abogado que no sabemos si acabará representando a Santos Cerdán. Teijelo fue una pieza clave, una pieza fundamental en la estrategia del Partido Socialista para boicotear a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El letrado representa al teniente de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en una causa judicial instruida en la Audiencia Nacional, y su defensa de este cliente pasa por atribuir al entonces capitán de la UCO, a Juan Vicente Bonilla, supuestas irregularidades en sus labores de investigación. Además, hace apenas 2 meses, varios medios afines al PSOE publicaron extractos de una conversación que Bonilla, cuando ejercía de jefe de fuentes de la Guardia Civil, mantuvo con un confidente, el empresario, concretamente con el empresario José Luis Caramés. Los mencionados medios señalaban que Bonilla habría aludido a la posibilidad de colocar una bomba lapa contra Pedro Sánchez. Luego se descubrió que no iba a poner ninguna bomba contra Pedro Sánchez, sino que simplemente lo que decía era que por realizar las investigaciones contra los familiares y el entorno del presidente del gobierno, temía de que esa bomba lapa se la pusieran al propio agente. Sin embargo, algunos medios de comunicación rectificaron, pero desde el gobierno se negaron a rectificar y hasta el día de hoy todavía mantuvieron esa mentira. Usted este fin de semana pasado, cuando incorporó a su discurso público esa frase, ese elemento de la bomba lapa, no sé si, tras escucharle, repito su reflexión, no sé si cree conveniente que sería de alguna manera idóneo lamentar o rectificar el haber incorporado ese elemento a su discurso público, porque sabemos ya desde hace un tiempo, el propio presidente del gobierno lo presentó el año pasado, que este equipo de gobierno mantiene una lucha constante contra la desinformación y los bulos, y no sé si temen que se pierda cierta credibilidad en esa lucha.
lucha si no se rectifica o se lamentan esas manifestaciones públicas. Y sobre lo que usted me decía, pues fíjense, la verdad es que leer y conocer mensajes donde se incluyen conceptos, ¿no?, como la bomba Lapa, yo creo, como las bombas Lapas, creo que en fin, a todos nos lleva a momentos pasados y a momentos vividos, desde luego nada agradables, y menos en estos, como digo, en estos momentos. Y me vuelvo a ratificar las palabras que le decía anteriormente a su compañero. Ciertamente nos hicimos eco de una información que había sido publicada por distintos medios de comunicación. Y es verdad que posteriormente algún medio de comunicación entendió que una parte de esos mensajes se podían o había que interpretarlos de otra manera. Pues ya está. Pero ya les digo, es que esos mensajes de una agresividad más que preocupante existen, son más de 3.000 los mensajes. Esto es lo que dijo la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y aún no pidieron perdón pese a saber que esa información no era real. Además, y este es el abogado que estamos comentando, Teijelo, que ha visitado en la cárcel en varias ocasiones a Santos Cerdán, eso sí, no sabemos en calidad de qué, le preguntaron que en calidad de qué visitó a Santos Cerdán, pero se negó a dar explicaciones. Además, hay otras noticias importantes relacionadas con el caso, con Santos Cerdán, porque este jueves conocimos que la directora comercial del Hipódromo de Madrid, Judith Martínez Gámez, presentó su dimisión después de que el diario El Debate publicara que el exdirigente socialista Santos Cerdán usó un reservado de esta compañía pública para reunirse con empresarios. Según publicó este periódico, el exsecretario de organización solía utilizar con frecuencia un reservado del restaurante La Cantina como lugar de encuentro con empresarios. En ese espacio celebraba comidas discretas, lejos del bullicio político, aunque no escapaban a la atención de los investigadores. Además, tal y como ya ha adelantado esta semana también Libertad Digital, Santos Cerdán y la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chiclano, blanquearon el crowdfunding que hizo a Pedro Sánchez, líder del PSOE, por segunda vez tras ganar las primarias en el año 2017. Son todas estas y más las novedades que involucran a Santos Cerdán esta semana y que hemos conocido. Irene Ortega, buenos días. Buenos días. Judith Martínez, directora comercial del Hipódromo de la Zarzuela, presentó su dimisión el 3 de julio. Esta renuncia sigue la destitución de Maritza Ruiz en 2023 por presión de Cerdán, quien buscaba tener control sobre el hipódromo. Posteriormente, Martínez y Ernesto Gascó, ambos son con experiencia en la Moncloa, asumieron la dirección, lo que permitió a Cerdán tener acceso privilegiado para reuniones privadas y apuestas. Esta salida de Martínez se produce en un momento en el que Santos Cerdán vuelve a estar en el centro del foco político y judicial por otra noticia que hemos conocido esta misma semana. El Tribunal de Cuentas ha revelado que Cerdán y Enriqueta Chiclano, involucrados en el blanqueo de fondos de crowdfunding de Pedro Sánchez en el año 2017, jugaron un papel clave en ocultar esta operación. La recaudación a través de la Asociación Bancal de Rusas alcanzó al menos 240.000 euros de forma opaca y fue excluida de la fiscalización oficial gracias a la intervención de ambos. Cerdán, como presidente de la Comisión Mixta para el Tribunal de Cuentas, maniobró para minimizar el escándalo y desviar la atención hacia otros informes, además de negarse a revelar los donantes. A pesar de que el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez Miranda, había autorizado la fiscalización, personas cercanas al PSOE como Dolores Genaro y Chicano gestionaron la exclusión de este crowdfunding. El PP criticó esta falta de fiscalización, señalando que Sánchez tenía un propósito claro, relacionado concretamente con su campaña electoral, lo que violaba la ley de financiación de los partidos políticos que prohíbe las donaciones finalistas. El artículo 5 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos prohíbe las donaciones finalistas y cuando se hace ese crowdfunding claramente tiene una finalidad, que es finalizar la campaña del candidato. Por lo tanto, se está incumpliendo el artículo. La presidenta del Tribunal de Cuentas zanjó la polémica lavándose las manos. Y démonos una norma de financiación de partidos políticos que a la ciudadanía nos deje tranquilos, que al Tribunal de Cuentas nos facilite el trabajo y que ustedes también puedan trabajar mejor. Por último, también hemos conocido otra novedad, que es bastante importante de mencionar. El sanchismo amañó las primarias andaluzas en 2021, inflando el censo en un día con personal de limpieza. En la operación para decantar las primarias de las partes de Espadas participaron el entonces secretario de organización, José Luis Ábalos, y el que era subsecretario de Coordinación Territorial, Santos Cerdán. Lo que ocurrió fue que Sánchez ordenó a Ábalos y a Cerdán hacer lo que fuera necesario para tumbar a Susana Díaz. Mientras tanto, Ferraz inadmitió todas las denuncias sobre las irregularidades.
Gracias, Irene. Por cierto, la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado ha fijado para el 22 de julio la comparecencia de Anchón Alonso, el dueño de la empresa Servinavar, la empresa principal investigada en el Tribunal Supremo en esta trama, en este caso. Fuentes del PP han avanzado que Anchón Alonso declarará el mismo día que Vicente Fernández, expresidente de la SEPI. Uno lo va a hacer por la mañana, el otro lo hará por la tarde. Por tanto, su comparecencia en el Senado será 15 días más tarde de su declaración como imputado en el Tribunal Supremo. Esto será mañana. Mañana está citado Anchón Alonso, mañana día 7 de julio, en el Tribunal Supremo. Y otra de las noticias importantes de la semana nos lleva directamente hasta Extremadura, porque allí, en este caso el Tribunal Superior de Justicia extremeño, ha concluido que el secretario general del PSOE de esta comunidad, Miguel Ángel Gallardo, incurrió en un fraude de ley al adquirir la condición de diputado autonómico en plena investigación contra él y contra el hermano del presidente Pedro Sánchez. Gallardo intentó acogerse, cabe recordar, al aforamiento ante este tribunal para evitar que la jueza Beatriz Viezma pudiera enviarle al banquillo, pero el tribunal considera que adquirió el acta de diputado de forma irregular. Entonces lo que hace ahora es devolver el caso, el procedimiento, de nuevo a Beatriz Viezma. Por lo tanto, Beatriz Viezma le ha ganado finalmente la carrera a Gallardo. Nos vamos hasta Radio Extremadura. Inés Fernández Esma, buenos días. Muy buenas. Esta era la última esperanza para el secretario general del PSOE extremeño. Miguel Ángel Gallardo ha declarado en este sentido que la decisión del TSG es respetable porque vivimos en un Estado de Derecho, pero no la comparte. Que creo que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia no quieren implicarse en administrar justicia para este diputado, cuando yo creo que es su obligación. Y respecto a la actuación de la magistrada Beatriz Viezma, Gallardo ha considerado que su intencionalidad es promocionarse a su costa. Yo creo que el caso del hermano del presidente del Gobierno se ha convertido en un caso demasiado goloso como para perderlo, pero también lo suficientemente peligroso para juzgarlo. Por último, el presidente del Grupo Parlamentario Socialista ha defendido que su entrada en la Asamblea ha sido legítima, legal y democrática. Gracias, Inés. También hay novedades respecto a otro caso. En este caso hablamos del caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado ha pedido a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil solicitar a la operadora correspondiente el registro de llamadas entrantes y salientes de Cristina Álvarez desde su nombramiento como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia. Cristina Álvarez, cabe recordar, la asesora en Moncloa de la esposa del presidente del Gobierno. Este periodo además sería concretamente desde el 16 de julio de 2018 hasta hoy. Vamos a conocer todos los detalles. Victoria Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La Providencia especifica que se informe de las llamadas con la Organización Mundial del Turismo, Indra, Google, Fundación Manpower, Arsis, Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Real Seguros o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másteres o cátedras en las que participó Begoña Gómez. Peinado también reclama las llamadas enviadas o recibidas a los teléfonos vinculados con la Universidad Complutense y Juan Carlos Barrabés y a su grupo de empresas. La asesora de Moncloa realizó diferentes gestiones para su jefa, según los correos incorporados al sumario. Los emails demuestran que la directora de programas de Presidencia se habría puesto en contacto con el Departamento de Contratos y Patentes de la institución académica para registrar a nombre de la esposa del presidente un software de la polémica Cátedra de Transformación Social Competitiva. Por otro lado, la Fiscalía se ha opuesto a que el Tribunal Supremo investigue a Félix Bolaños como presunto responsable de un delito de malversación de caudales públicos en relación a su supuesta participación directa en la contratación de Cristina Álvarez. El alto tribunal tendrá que decidir en los próximos días si coincide con el Ministerio Fiscal en que no hay indicios de la implicación de Bolaños o, en cambio, inicia un procedimiento contra el ministro socialista. Sobre este asunto se pronunció Bolaños esta semana en una entrevista en la cadena SER. Bueno, claro, yo tengo una opinión bastante formada sobre este asunto. ¿Piensa que actúa por mala fe? No, insisto, permítame. Ahora el asunto está en manos del Tribunal Supremo. Deben hacer el trabajo de resolver esa cuestión que planteó este señor. Y bueno, pues no me corresponde a mí en este momento calificar ni tampoco pues adelantar lo que está significando el comportamiento de este señor. Lo cierto es que, como puso de relieve el juez Peinado, el ahora ministro de Justicia era el secretario general de la Presidencia del Gobierno, cuando esta mujer se convirtió en directora de programas en el verano de 2018, en que Sánchez recuperó el poder
para el Partido Socialista. Por ello, y teniendo en cuenta que Bolaños apuntó al asistente personal del jefe del Ejecutivo, Raúl Díaz Silva, con el que sabría de dónde partió el nombramiento, el juez Peinado señaló al Supremo que el ministro habría omitido con reticencias maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando se le preguntó por la contratación. Y vamos con más asuntos. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se encuentra al borde de la comisión de un presunto delito de prevaricación por manipular el reparto de las sentencias sobre la ley de amnistía del 1 de octubre elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez. El Tribunal Supremo ha lanzado ya 2 advertencias al Tribunal Constitucional que preside Pumpido sobre una posible investigación por ese delito de prevaricación. Jefe de tribunales de esta Casa de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días. El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, se encuentra al borde de la comisión de un presunto delito de prevaricación por manipular el reparto de la sentencia sobre la ley de amnistía del 1O elaborada por el gobierno de Pedro Sánchez. El Pleno del TC avalaba la semana pasada la amnistía con la mayoría izquierdista del tribunal por 6 votos a favor y 4 en contra. Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa anunciaban la formulación de votos particulares. En dichos votos denunciaban la alteración en el reparto de la ponencia de la sentencia que recayó en la vicepresidenta y mano derecha de Conde Pumpido, Inmaculada Montalbán. Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital afirman que el reparto de las ponencias entre los magistrados cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad como la amnistía se ha regido siempre por el orden inverso de antigüedad. Es decir, primero se encarga la redacción de la sentencia al magistrado con menos antigüedad en el tribunal y posteriormente al segundo magistrado con menos antigüedad. La ponencia para resolver el recurso del PP contra la amnistía recayó primero en el magistrado conservador que lleva menos tiempo en el TC, José María Macías. Sin embargo, este fue recusado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por haber participado en un informe contrario a la amnistía cuando era vocal del CGPJ. Tras apartar a Macías, el segundo magistrado con menor antigüedad era la magistrada izquierdista Laura Díez. Las mismas fuentes consultadas subrayan que Conde Pumpido alteró entonces el sistema de reparto de la ponencia para que recayera en su mano derecha Inmaculada Montalbán en lugar de asignar la redacción de la sentencia a Laura Díez. No se puede descartar, dicen, que Conde Pumpido pueda haber cometido un presunto delito de prevaricación si se demuestra que alteró el sistema de repartos de la ponencia sobre la amnistía. De hecho, dicen, podría abrirse una investigación al respecto si se presenta la correspondiente querella ante el Supremo contra el presidente del TC. Bueno, y son las 8:51 de la mañana, quedan muy poquitas horas para que a las 12 en punto en Pamplona arranquen las fiestas de San Fermín. A las 12 del mediodía, como decimos, se va a lanzar ese tradicional chupinazo con el que van a dar comienzo 9 días de fiestas, de música, pólvora y festejos taurinos. Precisamente hoy hay una novillada esta misma tarde, mañana una corrida de rejones y el día 7, mañana día 7, corrida de rejones y empiezan ya los encierros por las calles de Pamplona. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Pamplona se viste de gala para recibir otro año más la fiesta más esperada, no solo por los pamplonicas, sino también por muchos españoles y extranjeros que acuden cada año a las fiestas de San Fermín, una de las más famosas de nuestro país. En unas horas, a las 12 del mediodía, en la plaza consistorial no cabrá un alma y volveremos a ver las imágenes de cada año con cientos de personas con su pañuelo rojo al cuello disfrutando del chupinazo que da inicio a esta fiesta. ¡Pamplonenses! ¡Pamplonenses! ¡Viva San Fermín! ¡Fuera San Fermín! Los encargados del pregón este año serán Lidón Soriano y Dina Carrat, tras conseguir cerca del 53% de los votos por su labor al frente de la asociación Yala Nafarroa con Palestina. Este año, además, la ciudad navarra recibe con especial cariño esta fiesta porque se cumplen 2100 años desde la fundación de Pamplona, que un año más ofrece cientos de actividades para todas las edades, desde conciertos musicales y festivales folclóricos hasta la mítica procesión de gigantes y cabezudos y sus famosos encierros que dan comienzo mañana con los estados de Fuente Imbro, que serán los primeros ejemplares en recorrer
recorrer las calles de Pamplona mañana a partir de las 8 y que serán lidiados más tarde por Miguel Ángel Pereira, Alejandro Talavante y Daniel Luque a partir de las 6:30 de la tarde. Gracias, Ignacio. Corrijo una cosa. Ayer fue la novillada, hoy es la corrida de rejones y mañana la primera corrida de toros con el primer encierro de San Fermín. Bueno, pues llegados a este momento tenemos, como siempre, la firma personalísima y acertada de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, creo que nos vas a comentar hoy tu opinión, tu valoración, tu análisis sobre ese comité federal a la búlgara, con esa renovación, entre comillas, de la ejecutiva del PSOE. Bueno, sobre todo que este comité se supone que tenía que servir para que Pedro Sánchez volviera a elegir e hiciera un retrato del partido. Y ya lo creo que se ha hecho un retrato del partido, del anterior, desde el medio. Y yo tengo toda la sensación, por no decir la evidencia, de que lo que está por llegar, porque este señor es el PSOE es él y se acabó. Y que la gente deje de buscar nada debajo del sombrero, porque debajo del sombrero de Sánchez lo que hay es más Sánchez. Bueno, bien, vamos con el retrato del partido, porque Pedro Sánchez tenía que elegir un equipo desde el inicio de los tiempos, y lo ha ido haciendo. Vamos a repasarlo. Bien, escogió inicialmente a José Luis Ábalos, imputado ahora por 4 delitos, entre ellos, oye, uno así muy suave, que se llama organización criminal. Por el camino, el elegido de Sánchez demostró ser un amigo entregado a la narcodictadura venezolana, tanto de Félix Plasencia, al que él mismo calificó como amigo personal suyo, como de Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro, con la entrada prohibida en la web por sus crímenes contra los derechos humanos. Aunque eso a Sánchez, Ábalos, Marlaska, Teresa Rivera, María Jesús Montero y demás del PSOE no les importó ni un soberano comino. Bien. Por el camino, Ábalos demostró que también sabía hacer otro tipo de amigos, o mejor dicho, amigas, ¿no? Porque estas eran de pago, además. Y todo ello con pleno conocimiento del partido, que mientras se dedicaba a decir que luchaba contra la prostitución. Debía ser por agotamiento. Pero Sánchez escogió a más. Vamos a seguir con el retrato. De hecho, escogió incluso antes que Ábalos. Eligió a Santos Cerdán, que ya en 2014 amañaba primarias para Sánchez, metiendo papeletas falsas en las urnas de su propio partido. Es más, poco más tarde, en 2015, el elegido Cerdán ya lograba concesiones públicas de la mano del PSOE-PSN, el Partido Socialista en Navarra, como la de Mina Muga, donde se colaba en el reparto de más de 50 millones de euros. Un anticipo de la adjudicación de los túneles de Belate, donde se repartieron más de 70 millones. Pero Cerdán, el elegido, mostraba sus dotes, con un crowdfunding de al menos 128.000 euros en otras primarias de Sánchez que fue declarado irregular por el Senado, con un amaño más en las primarias del PSOE andaluz, o con una fundación como Bancal de Rosas para ayudar a Sánchez en las primarias de 2017. Las mismas en las que el equipo de Sánchez se llevó a escondidas una urna para llenarla de votos tras un biombo, tal y como denunció no la fachosfera, sino otro socialista como Tomás Gómez. Bien, ahora Cerdán, el mismo que además montó la cloaca para destrozar con denuncias falsas a jueces, fiscales, UCO y periodistas que seguían la corrupción socialista, en estos momentos está en Soto del Real. ¿Y Sánchez ha elegido a más personas de su plena confianza? Bien, cuando vio que estos dos primeros estaban pillados, decidió sustituirlos. ¿Por quién? Y ya saltamos al último comité. Por ejemplo y temporalmente, por Ana María Fuentes. ¿Quién es Fuentes? Pues la gestora del partido que reclamaba lo que ellos denominaban el impuesto y que la justicia ya lo investiga como presunta financiación ilegal del PSOE, cobrada a constructores de la trama a cambio de obras públicas amañadas que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos. Bien. Y Sánchez acaba de elegir a otra persona, a Rebeca Torro, como sustituta estable de Santos Cerdán. ¿Quién es Torró? Pues la misma que se encargó de dar o confirmar más de 7 millones de euros en obras públicas a Levantina, la principal empresa de la trama, la misma que decía que, para lo que pagaban, recibían pocas obras, porque se colaban otras constructoras que aportaban menos al partido. Bien, y también Sánchez ha elegido, por ejemplo, ¿a quién? Pues acaba de elegir a Paco Salazar como adjunto a Torró, y este no ha llegado ni a estrenar el cargo porque sus propias compañeras de trabajo en el partido, que se habían callado hasta ese momento, lo denunciaron por acoso sexual. Ahora, lo denunciaron internamente, porque a estas alturas sigue sin haber la denuncia de verdad, la que se hace ante policía, fiscalía o justicia, la que recoge obligatoriamente la ley de enjuiciamiento criminal y que se siguen negando a hacer. Bien, pero no paró ahí. Sánchez decidió que se mantuviera también en el cargo, y lo ha decidido en este último comité, que se mantuviera Juanfran Serrano. ¿Que quién es? Pues el número 2 y hombre para todo de Cerdán, porque según Sánchez, el número 2 y hombre para todo de Cerdán no vio nada de lo que hacía Cerdán hasta que ha acabado en Soto del Real. Bien, y ha elegido a más, porque sigue respaldando a María Jesús Montero, la misma que suma 3 manos derechas achicharradas. Su jefe de gabinete, Carlos Moreno, acusado de coger dinero de la trama a cambio de favores fiscales y con una extraña operación inmobiliaria de por medio. Su presidente del Tribunal Económico Administrativo Central, acusado de llevarse 100.000 euros de sus propios favores fiscales.
y su presidente de la SEPI, porque era suyo, Vicente Fernández Guerrero, en el banquillo de los procesados en estos momentos por el caso Aznar Collar y con una petición de 19 años de prisión. Y ha elegido a más, porque eligió también a un fiscal general en su momento, ya imputado y en fase de procesamiento por intentar acabar con una rival política filtrando información secreta de su novio. Y a más, porque también eligió al delegado del gobierno en Madrid, también imputado. Y eligió a más, porque para llegar al gobierno eligió a los proetarras del condenado por pertenencia a banda asesina Arnaldo Otegi, al líder golpista y prófugo de la justicia Carles Puigdemont, al condenado por golpismo separatista Oriol Junqueras y a todos los comunistas amigos de los dictadores asesinos Castro, Hugo Chávez, Maduro y compañía. Una investidura, por cierto, que afrontó tras perder las elecciones. Y eligió hasta entre países, porque ha preferido a la dictadura de los asesinos de Hamás antes que a la democracia de Israel. Y prefiero casi ni hablar de familia, por eso que se suele decir de que la familia no se elige, porque por esa parte le cae otro procesamiento del hermano y 4 imputaciones más de su mujer. Y es que eso es el PSOE, el mayor compendio del Código Penal visto en muchísimo tiempo. Y todo él lo ha elegido, definido y creado Pedro Sánchez. Un auténtico maestro a la hora de seleccionar personal, un cazador de talento, nunca mejor dicho. Y esto es lo mejor que tiene el Partido Socialista, así que imagínense cómo es esto es lo el más, resto. es lo más representativo del socialismo, como bien explicas tú en tu libro. ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Cómo se llamaba? ¿Socialismo? La ruina de España. Es que, vamos a ver, mi abuela decía aquello de dime con quién andas y te diré quién eres. Vamos a ver, aquí podríamos hacerlo en esa dirección o al revés. Es que el que ha elegido a todo el partido ha sido él. O sea, todo lo que vemos de casos de robo de dinero, de financiación ilegal, lo que vemos de pactos con etarras, es que ya al final con tanto dinero, con tanta prostituta, se nos olvida una cosa muy básica. Pero ¿cómo podía salir bien o cómo podía tener respeto por la ley alguien que ha formado gobierno con etarras, golpistas, separatistas, comunistas, prófugos? Pero ¿cómo va a salir bien un gobierno así? ¿Cómo va a tener respeto por la ley? Es imposible. Totalmente imposible. Como siempre, Carlos, muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, pues llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia.